Bien, amados, les invito a que vayan abriendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 17. Hemos estado respondiendo la pregunta, ¿qué hizo Jesús? Esta serie que estamos atendiendo los miércoles, estamos respondiendo esa sencilla pregunta, ¿qué hizo Jesús? Tenemos una Biblia que tiene mucha historia, pero queremos saber qué hizo en especial nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto en una ocasión pasada que podemos responder esa pregunta diciendo Jesús se encarnó. Eso fue algo que él hizo. Jesús se encarnó, él vino a este mundo y se identificó con nosotros. Ahora estamos considerando que Jesús vivió. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vivió. Su vida es algo importante dentro de su plan de redención. Queremos aclarar que si bien la muerte de Cristo es importante y cuando uno presenta lo que Jesús hizo suele hablar de la muerte de Cristo nada más, vemos en las Escrituras que no solamente la muerte, sino también la resurrección, la encarnación, la vida, la ascensión, en fin, más cosas son mencionadas cuando se trata de decir qué hizo Jesús. Y nosotros estamos considerando la vida de Jesús. Hay una sencilla pregunta que nos hace reconocer que la vida, lo que sucedió mientras él vivió, es importante y es la siguiente. ¿Por qué Jesús, si su muerte era lo importante, no murió siendo un bebé? ¿Por qué Herodes, cuando mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, sencillamente Dios no dijo, ok, que muera mi hijo? Si era el Hijo de Dios, era perfecto, era santo, ¿por qué sencillamente no murió? Porque fue necesario que viviera 30 años. ¿O por qué no descendió del cielo encarnado como un hombre directo a una cruz y moría? ¿Por qué no sucedió así? Porque era necesario que él viviera para nuestra salvación. Lo que sucedía en su vida tiene elementos importantes para poder salvar al pecador. Uno de los textos en los que más explícitamente se nos responde ¿para qué vivió Jesús la vida? La vida de Jesús lo tenemos en Mateo capítulo 5, versículo 17, donde él mismo declara, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La expresión, la ley o los profetas, es un término que se refiere a todo el Antiguo Testamento, el fundamento apostólico, el fundamento antiguo testamentario. Así que Jesús no vino a tirar a un lado todo lo que se había dicho desde Génesis hasta Malaquías, sino que él vino a cumplirlo. Palabra que significa llevar a su plena realización, satisfacer, llenar. Ahora, es importante en esa declaración que Jesús dice a cumplir la ley o los profetas, con lo cual nosotros hemos podido hacer una distinción importante de que hay cosas que Jesús vino a cumplir que son de ley y hay cosas que Jesús vino a cumplir que son de profetas. En la ocasión pasada ya atendimos lo que era propiamente de la ley, es decir, su obediencia a la ley. Jesús vivió para obedecer la ley en nuestro lugar. Nosotros teníamos que cumplir la ley para entrar al cielo, porque al cielo no entra ningún injusto. No solamente teníamos que morir, sino que teníamos que cumplir la ley. Pero les digo, hay cosas de ley y hay cosas de profetas, que claramente lo entendemos como ese anuncio. No era lo único que hacían los profetas, pero lo que se vaticinaba, lo que anunciaba hacia lo futuro. Jesús vino a cumplir las profecías que antes se habían hecho. Entonces, vino a obedecer, vivió para cumplir las profecías y, como vamos a ver, muchas de esas profecías anunciaban sus sufrimientos, con lo cual diríamos, vino para sufrir. Entonces, la vida de Jesús, hay 3 elementos importantes: su obediencia, su cumplimiento profético y sus sufrimientos. Ya hemos considerado la obediencia, hoy pretendo considerar los 2 últimos elementos. Así que vamos a considerar que Jesús vivió para cumplir las profecías. El análisis de este punto, hermanos, tiene que ver con que
El cumplimiento profético de Jesús era una vindicación de que Él era el Mesías. Las profecías que se habían hecho tenían el propósito de que la audiencia pudiera fácilmente identificar quién era el Mesías. Jesús no llegaba en un vacío, Jesús llegaba con un montón de profecías que se supone facilitarían a su audiencia decir, este es el Mesías. Para eso se habían dado las profecías. Y quiero que consideremos rápidamente por lo menos unas profecías que testificaban que Él era el Mesías prometido en su nacimiento. Profecías que se cumplían en el momento del nacer y la audiencia debió decir, este es el Mesías. Por ejemplo, solo las menciono. Isaías 7:14 profetiza que una virgen concebiría y tendría un niño. Miqueas capítulo 5 versículo 2 profetizaba que en Belén de Judá, aunque era una aldea muy pequeña, de ahí iba a venir el poderoso Salvador. E Isaías capítulo 11 del versículo 1 en adelante nos enseña que el Mesías sería descendiente de David. Con esas profecías en mente, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 1 desde el versículo 18. Solamente voy a leer el texto, la exégesis es muy evidente. Mateo 1:18, y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se juntaran, o sea, virgen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, se propuso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo, José, hijo de David. Los versículos que están antes nos aclaran que incluso María también es descendiente de David. Nos importa María, pero sin embargo, como por si al caso, aunque José no era su padre biológico, aún su padre adoptivo tenía la descendencia de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Noten, va a salvar a su pueblo de sus pecados. Es de la descendencia de David. Está naciendo de una virgen. Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta que dijo, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Era más que claro que Jesús era el Mesías, está cumpliendo estas profecías. Y para notar el cumplimiento de Miqueas 5:2, noten el capítulo 2, versículo 1. Y cuando nació Jesús, ¿en dónde? En Belén de Judea, en días del rey Herodes. Ahí tenemos Jesús en su nacimiento cumpliendo profecías. Jesús vivió para cumplir profecías, para que la gente supiera, Él es el Mesías, testificar. Entonces, las profecías de su nacimiento testificaban que Él era el Mesías prometido. Las profecías que mostraban, anunciaban que el Mesías sería poderoso, se confirmaron por medio de los milagros de Jesús. Todos los milagros que Jesús hacía no eran un show, estaban confirmando a su audiencia, yo soy el Mesías prometido, yo estoy viviendo para que ustedes entiendan que yo soy, crean en mí, nótenlo. Vamos a anotar solamente un texto, Mateo capítulo 11, versículo 2, y este texto es importante porque nada más y nada menos que Juan el Bautista, el precursor del Mesías, el profeta que había hablado después de 400 años de silencio y estaba diciendo, este es el Mesías, se confundió, no entendía bien si Jesús era o no era verdaderamente el que había de venir. Notemos el texto. Mateo 11:2, y al oír Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos y les dijo, ojo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Noten la duda de Juan. Ahora, miren la respuesta de Jesús. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis.
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado las buenas nuevas, y bienaventurado el que no sea escandalizado o tropiece de mí. Jesús no le dijo, Juan, pues sigue tu corazón. Juan, ¿qué sientes cuando yo estoy cerca de ti? No. Mira lo que yo estoy haciendo, Juan. Se están cumpliendo cosas, estoy haciendo grandes milagros. Esto testifica que yo soy ese Mesías prometido. En Hechos capítulo 2, versículo 22, Pedro, cuando está predicando su mensaje, del que se convierten 3,000 personas, dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Sigue el texto. Me interesa solo notar, varón aprobado por Dios por las señales y prodigios. ¿Notan? La vida de Jesús era importante para decirle a esa audiencia: yo soy el varón aprobado por Dios. Si Jesús moría siendo un bebé, estaríamos preguntando, ¿sería el varón aprobado por Dios? Pero fue importante que viviera para esto. Y un texto más, Hechos 10:37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Yo a veces, por hacerme yo mismo el ejercicio, me pongo a pensar, bueno, si Jesús, si todo esto fuera falso, si el cristianismo no fuera la religión verdadera, ¿qué pasa con esto? ¿Qué hace uno con esto? Con un hombre que echó fuera demonios, calmó tempestades, resucitó muertos. Eso no es normal. Cuando uno está discutiendo de política, ¿no? De que si Petro, de que si Uribe, de que si Santos, de que si Duque, uno tiene que presentar cosas de hombres. Diferente que presentar a uno, pero es que mira, es que te resucitó muertos. Es que te hizo este milagro. Uy, uno y sí dice, este candidato como que pesa. Pero no, son cosas de hombres. Nosotros no estamos presentando una filosofía meramente humana, cosas terrenales. No, es un hombre que hizo grandes milagros. Eso testifica que él era el Mesías que los profetas habían profetizado, valga la redundancia. Así que, hermanos, podemos detenernos, por supuesto, y ver más milagros del Señor. Todos esos milagros lo que nos confirman es eso. Él es el Mesías prometido. Él hizo los milagros para cumplir esas profecías, para anunciar que Él era el que se había antes predicho. En conclusión, los milagros de Jesús validaban que era el Mesías prometido. Tanto las profecías cumplidas en su nacimiento como los milagros validaban que era el Mesías. Pero, o más bien, adicionalmente, hubo profecías que anunciaban que el Mesías sufriría. Podemos en este punto ocuparnos de las profecías que anunciaban que el Mesías moriría. Pero puesto que la muerte de Cristo merece todo un tratamiento aparte, por ahora me voy a ocupar solamente de las profecías que anunciaban que el Mesías sufriría. Y con eso entonces quiero considerar la vida de Jesús en torno a sus sufrimientos. Ya vimos en una ocasión pasada que Jesús vivió para obedecer. Ya acabamos de ver que Jesús vivió para cumplir las profecías. Ahora vamos a ver que Jesús vivió para sufrir. Vuelvo a mi punto. Si lo único que Jesús vino a hacer fue a morir, ¿por qué sufrió tanto? ¿Por qué no nació allá en el templo o descendiente de algún poderoso de Israel? Vivir una vida tranquila, una vida próspera, y cuando llegara el momento sencillamente ir y morir. Y que incluso en esa muerte lo subieran a la cruz y listo. ¿Por qué tanta humillación? ¿Por qué tanto padecimiento?
¿Por qué tanto dolor? Hermanos, se debe notar que la consecuencia del pecado no era solamente muerte. Sí, Romanos 6:33 dice la paga del pecado es muerte. Sí, pero cuando Adán y Eva pecaron, si bien Dios le había ciertamente morirían, cuando ellos comieron, Dios no dijo, ok, ya tienen su consecuencia, paremos de contar aquí. Les prometo un libertador y ya, no. ¿Qué empezó Dios? A la mujer, dolores de parto. A la mujer, problemas en el matrimonio. Al hombre, con el sudor de su frente, ya no le iba a gustar trabajar. A toda la tierra, maldición. Y por si fuera poco, una constante enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de Eva. O sea, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, un mundo maldito, con enemistades, con muerte, con dolor, con muchísimas desgracias. De ahí hemos de entender entonces que las consecuencias del pecado no es solamente muerte, sino también miseria. Y si Jesús es el Salvador que venía a salvarnos de todo lo que el pecado nos hizo, Él tenía que incluso llevar las miserias por nosotros. Incluso eso. Desde su nacimiento podemos ver sus sufrimientos. Ya lo decíamos cuando vimos la encarnación. Era humillación nacer, hacerse como hombre. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Eso ya es una humillación. Tomar forma de siervo, pero otra vez, no un siervo en el palacio. Un siervo no en un mesón. Un siervo en un pesebre. Y amados hermanos, yo sé, y más en esta época, ponemos el pesebre bien bonito, las lucecitas, el burrito, la vaquita. Hermanos, eso debía heder. Eso era algo insalubre. Una cosa súper antihigiénica. No era una cosa linda. Tía, ¡ay, qué hermoso un pesebre! Pues un pesebre porque están haciendo el cordero de Dios. Eso tampoco es tan casualidad. Los corderos no nacen en un mesón, en un palacio, nacen en un establo. Pero en cuanto a su humillación, en cuanto a sus sufrimientos, desde el mismo momento de su nacimiento, ya empieza Jesús a padecer las miserias de esta vida. Porque, amados, el propósito inicial de Dios era un mundo perfecto. Dios no creó un Edén horrible, Dios creó un paraíso, eso quería decir Edén. No me tomen por teólogo de la prosperidad, pero la pobreza es una consecuencia del pecado. La miseria es una consecuencia del pecado. Lo que Dios quiere es prosperidad. Es que estemos bien. Eso es lo que Dios quiere. Pero no se puede porque estamos bajo condición de pecado. Y en este mundo hay miseria. Y el Salvador vino a representarnos en toda la miseria que este mundo conlleva. La pobreza misma. Dios no quería inicialmente la pobreza para el mundo. Pero Jesús vino a sufrir esa consecuencia por nosotros. En ese sentido, notemos Isaías capítulo 53, conocemos la profecía. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 4, solamente voy a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. ¿Qué significa esto? Que Jesús ni siquiera era un hombre galán. Hermanos, ¿de dónde creen que salen los hombres guapos de hoy día? Pues de Adán. Adán debía ser un hombre guapísimo. Eva debía ser una mujer guapísima. ¿De dónde salen las mujeres hermosas hoy día? De Eva.
Pero Jesús no heredó esa perfección. Dice, más inatractivo para que lo deseemos. Hasta eso, hermano. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Jesús no gozó ni de buena reputación. Reputación, ojo, reputación es lo que la gente dice de nosotros. El carácter es lo que nosotros somos. Jesús' carácter era imperfecto, reputación era mala, porque a la gente no le agradaba que fuera perfecto. Reputación es lo que la gente dice, carácter es lo que nosotros somos. Jesús ni reputación disfrutó. Pensaba mal de él siendo recto. Sus mismos familiares no creyeron en él. Sus mismos amigos lo abandonaron. Todo ese sufrimiento, ¿por qué? Sufriéndolo por nosotros, por ti, por mí. Hay un texto que siempre me ha llamado la atención, Marcos capítulo 15. Yo le llamo a ese versículo el paréntesis de la vergüenza. Marcos capítulo 15. Vamos a tomar un poquito la idea desde el versículo 15. Marcos 15:15. El contexto ya es la entrega de Jesús a Pilato, el juicio con Pilato, todo ese intento de Pilato de liberarlo. Dice el versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Pregunta, ¿para qué entregó Pilato a Jesús? Para ser crucificado. ¿Qué tenían que hacer los soldados con Jesús? Crucificarlo, ¿cierto? Versículo 16. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, es un lugar, hermanos, en el que por lo menos hay 200 espectadores, por lo menos. Es un circo lo que va a suceder aquí. Por lo menos 200 espectadores. Y convocaron a toda la corte. Los 200 no son suficientes, llamen más, llamen más. Y lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo. Salve, rey de los judíos. Ustedes entienden que es un sarcasmo. ¿Tú te crees rey? Vamos a jugar contigo. Vamos a ponerte una túnica como de rey. Vamos a ponerte una caña de rey. Vamos a ponerte una corona de rey. Corona de espinas. Y vamos a burlarnos de ti. ¡Qué gran rey! ¡Disque rey! ¡Ojo! ¡Salve, rey de los judíos! Se está burlando de Jesús. ¿Qué los mandó a hacer Pilato? Crucificarlo. Y están avergonzando a Jesús. Y lo herían en la cabeza con una caña y le escupían y lo adoraban hincadas las rodillas. Y cuando lo hubieran escarnecido, cuando se burlaron, cuando hicieron con él de todo, le quitaron la púrpura, lo desnudaron y lo vistieron con sus propios vestidos y lo sacaron para hacer lo que les mandó a hacer Pilato. Se hicieron toda una burla de Jesús. ¿Alguna vez te has hallado desnudo en un lugar público? Yo creo que no, pero imaginarlo da vergüenza, ¿no? Eso le hicieron a Jesús. ¿Por qué escupirlo, hermano? Alguna vez leí un libro y preguntaban eso, ¿por qué escupirlo? ¿Te imaginas? Imagínate una persona que te cae mal y te escupa en la cara. Yo creo que no te vas a quedar ahí inmóvil. Es una gran humillación. ¿Por qué escupirlo? ¿Por qué desnudarlo? ¿Por qué hacer toda esa mofa de él delante de multitudes? Parece innecesario. Pero Jesús aquí está llevando lo que inmediatamente pasó tan pronto Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? Dice el texto, sintieron vergüenza y se cubrieron. La consecuencia inmediata del pecado es vergüenza.
Está en eso. Jesús nos representó. Ser avergonzado por nuestros pecados. Si nosotros habíamos de ser avergonzados como consecuencia del pecado, nuestro soberano Redentor fue avergonzado por nuestros pecados. Por eso vivió Jesús, para incluso llevar la vergüenza que tú y yo merecíamos. Que a ti y a mí se nos desnude, se nos burlen, nos escupan, es bien merecido. Pero no a Él, no a Él. Así que los sufrimientos de Cristo no fueron un relleno en el plan redentor o una providencia desafortunada en la vida de Jesús. No, estaba sufriendo por ti y por mí. Decía Isaías 53 ahorita, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todo lo que nosotros teníamos que sufrir, Él lo llevó por nosotros. Para eso vivió Jesús, para obedecer la ley, porque tú y yo no podíamos obedecerla. Y necesitábamos un sustituto que viniera y cumpliera donde tú y yo jamás íbamos a poder cumplir. Jesús vivió para cumplir las profecías y dejarnos muy claro que Él era el Mesías. Sus milagros testificaban evidentemente, amado hermano, que tú y yo no tenemos la fe puesta en el vacío. Tenemos la fe puesta en un soberano, poderoso Redentor. No en un filósofo. Porque ni Aristóteles, ni Platón, ni Sócrates, ni Aristóteles, nadie calmó tempestades, resucitó muertos. Nadie ha hecho eso. Solamente que nos enseñan que Él vivió para sufrir lo que tú y yo merecíamos. Nada dejó por fuera. Nada dejó por fuera. La mayor de sus sufrimientos es su muerte. Y ese lo trataremos en una próxima ocasión. Pero por ahora quedémonos entonces contemplando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vivió para obedecer, para cumplir las profecías y para sufrir en nuestro lugar. Ese es nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te alabamos. Te alabamos, Señor Jesús, por esa vida perfecta que llevaste por nosotros. Te alabamos, Señor Jesús, porque por medio de cumplir todas las profecías antes dichas, oh Salvador, y porque viniste a sufrir todas las miserias, que el darnos esa preciosa esperanza de un día en el que ya no sufriremos más, en el que ya no habrá más lágrima, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte, en donde ya estaremos en gloria, Señor. Anhelamos ese precioso día. Hoy nos gozamos en tu vida, Señor Jesús, y te alabamos por lo que has hecho, por pecadores tan indignos como nosotros. Nosotros merecíamos todos esos sufrimientos, pero aún eso lo llevaste por nosotros. Te alabamos, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Quisiera que antes de pasar a la oración cantemos el himno 171. ¿Con qué pagaremos?